El cráneo constituye una caja protectora para el encéfalo. Proporciona cavidades para los órganos de los sentidos especiales, como la visión, audición, equilibrio, olfato y gusto, y presenta orificios para el paso de aire y alimento. Algunos de los huesos del cráneo limitan la cavidad craneal. Estos son los huesos frontal, esmoides, esfenoides, occipital, temporal y parietal. El cráneo presenta aproximadamente 85 orificios, conductos y hendiduras normales y con nombre propio. Estos orificios se pueden observar con claridad en la cara inferior del cráneo. El cráneo está constituido por diversas caras: cara superior, cara posterior, cara anterior, cara lateral y cara inferior. Vamos a ver la cara superior del cráneo. Por lo general, el cráneo visto por arriba es ovoide y es más ancho por atrás que por delante. Se pueden identificar 4 huesos: frontal por delante, occipital por detrás y parietales derecho e izquierdo entre ellos. Estos huesos están unidos por suturas. La sutura entre los 2 huesos parietales se llama sagital. La que hay entre los parietales y el frontal es la sutura coronal, y la que hay entre los parietales y el occipital es la sutura lamboidea. Los planos sagitales y coronal se llaman así por coincidir con la sutura. La intersección entre la sutura sagital y coronal se llama bregma. La intersección de la sutura sagital lamboidea se llama lambda. Cara posterior. La parte posterior del cráneo está formada por parte de los huesos parietales, el occipital y las porciones mastoideas de los temporales. A cada lado, la extremidad inferior de la sutura lamboidea se une a las suturas parietomastoidea y occipitomastoidea en un punto conocido como asterion. La sutura occipitomastoidea separa el hueso occipital de la porción mastoidea del temporal. Cerca de esta sutura se encuentra con frecuencia un orificio vascular, el agujero mastoideo, que da paso a una vena emisaria. Cara anterior del cráneo. Esta cara del cráneo presenta la frente, las órbitas y los pómulos, la parte ósea del esqueleto de la nariz y la mandíbula superior e inferior. Frente. El hueso frontal forma el esqueleto de la frente, se articula con los huesos nasal y malar. La región situada por arriba del nasion y entre las cejas recibe el nombre de glabela. Órbitas. Son las 2 cavidades óseas que alojan a los ojos. En su unión con la cara, cada órbita presenta borde superior, externo, inferior e interno. El borde superior o supraorbitario está formado por el hueso frontal. El borde externo está formado por los huesos malar, cigomático y frontal. El borde inferior lo está por el maxilar superior y el malar. El borde interno de la órbita está formado por el maxilar superior, el ungis o lagrimal y el frontal. Por abajo del borde inferior de la órbita, el maxilar superior presenta un orificio, el agujero infraorbitario, que da paso al nervio y arteria infraorbitarios. Pómulo. El pómulo está formado por el hueso malar o cigomático. Este hueso está situado en el lado inferoexterno de la órbita y descansa sobre el maxilar superior. Presenta una cara externa, una cara orbitaria, una cara temporal. Y también presenta una apófisis frontal y una apófisis temporal. Porción ósea del esqueleto de la nariz. La porción anterior del tabique nasal está compuesta de cartílago y la posterior de hueso, etmoides y vómer. La pared externa de cada fosa nasal presenta 3 o 4 láminas óseas enrolladas llamadas cornetas, conchas o huesos turbinales. Los espacios situados por debajo de ellos se denominan meatos. Los huesos nasales o propios de la nariz se encuentran entre la apófisis frontales de los maxilares superiores. Otro de los huesos que componen lo que es la cara anterior del cráneo son las mandíbulas superior e inferior. Los maxilares superiores son los huesos que conforman la mandíbula superior. Estas constan de un cuerpo, una apófisis cigomática, una apófisis frontal, una apófisis palatina y una apófisis alveolar. El otro hueso, el maxilar inferior, es el hueso que aloja a los dientes inferiores en su porción alveolar. La sínfisis mentoniana es la región media del maxilar inferior donde se fusionan las 2 mitades de la mandíbula inferior, fetal. Este último hueso es el único hueso móvil de lo que es la cara anterior del cráneo. La cara lateral del cráneo consta de diferentes porciones. Una de ellas es la porción escamosa. El hueso parietal se articula hacia abajo con esta porción del temporal.
a partir de la apófisis cigomática para unirse con el hueso malar, completando así el arco cigomático, fácilmente palpable en el sujeto vivo. El borde superior del arco coincide con el límite inferior del hemisferio cerebral y da la inserción a la aponeurosis temporal. La segunda porción es la porción timpánica. El suelo y la pared anterior del conducto auditivo externo están formados por una porción incurvada del hueso temporal llamada lámina timpánica. La tercera porción es la porción estiloidea. La apófisis estiloide es delgada prolongación de longitud variable, en ocasiones hasta de 8 centímetros. Se extiende hacia abajo y adelante desde la parte inferior de la lámina timpánica. La cuarta porción es la porción mastoidea. Se llama así a la porción posterior del hueso temporal que se fusiona con la porción escamosa. En el adulto, por lo general, esta porción contiene cierto número de espacios aéreos. Las celías aéreas mastoideas que se comunican con el oído medio por medio de antro mastoideo. La porción mastoidea del temporal se caracteriza por presentar la apófisis mastoides, que se proyecta hacia abajo y es fácilmente palpable en el vivo. Las apófisis mastoides de ambos lados de la cabeza se alinean con el agujero occipital. La fosa temporal en la que se aloja el músculo temporal está limitada por la línea temporal hacia arriba y el arco cigomático hacia abajo. En la pared anterior de la fosa temporal, el hueso malar presenta el pequeño agujero cigomático temporal para el nervio del mismo nombre. Fosa infratemporal. El espacio en el arco cigomático y el resto del cráneo es atravesado por el músculo temporal y los vasos y nervios temporales profundos. Hacia adentro, la fosa infratemporal está limitada por la lámina pterigoidea externa del esfenoides y hacia afuera por la rama ascendente y la apófisis coronoides del maxilar inferior. Cara inferior del cráneo. Hueso occipital. La cara inferior de la base está formada hacia atrás por el hueso occipital, que se continúa hacia adelante con el esfenoides. El hueso occipital consta de 4 porciones, dispuestas alrededor del agujero occipital. Una porción escamosa hacia atrás y 2 porciones laterales, una a cada lado. Una porción basilar hacia adelante. Estas 4 porciones, separadas en el momento del nacimiento, se fusionan alrededor de los 6 años de edad. El agujero occipital se localiza a la mitad de la distancia entre las apófisis mastoides y del mismo nivel. A través de él se comunica la fosa craneal posterior con el conducto raquídeo y el encéfalo se continúa con la médula espinal. Por el agujero occipital pasan el bulbo raquídeo, las meninges con el espacio subaracnoideo y las amígdalas del cerebelo. Lo que pasa también son las raíces medulares de los nervios espinales y las ramas meninges de los nervios C1 a C3 y plexos simpáticos. También lo que son las arterias vertebrales y las espinales anterior y posteriores. Por último pasa el ligamento apical de la apófisis odontoides y la rama vertical superior del ligamento cruciforme del atlas y la membrana tectoria. Otro agujero es el agujero condilio anterior, que puede estar localizado encima del cóndilo occipital. Una de las principales estructuras que pasan por él es el nervio hipogloso. En la imagen se muestra lo que es el agujero estilomastoideo. Su localización es entre las apófisis estiloides y mastoide. Principal estructura que pasa es el nervio facial. Agujero rasgado posterior. Se localiza entre la escotadura yugular del occipital y la fosa yugular del peñasco del temporal. Sus principales estructuras que pasan por él son los nervios vago y espinal, nervio glosofaringio y el seno petroso inferior. Conducto carotidium. Se localiza en el peñasco del temporal. Su principal estructura que atraviesa dicho agujero es la arteria carótida interna. Agujero redondo menor. Se localiza en la cara infratemporal del ala mayor del esfenoides. Las principales estructuras que pasan en el agujero son las arterias y venas meningeas medias, la rama meningia del nervio maxilar inferior. Agujero oval. Este se localiza en la cara infratemporal del ala mayor del esfenoides. La estructura que pasa y es principal se encuentra en el nervio maxilar inferior. Esfenoides. Este hueso consta de un cuerpo y 3 pares de apófisis o alas mayores, alas menores y apófisis pterigoides. Todas, excepto las alas menores, pueden identificarse en la cara inferior del cráneo. Agujero rasgado anterior.
Localización: entre el peñasco del temporal, el esfenoides y el occipital. Este agujero se encuentra cerrado en el sujeto vivo. Agujeros palatinos posterior y acceso. Localización: en el ángulo postero-externo de la bóveda palatina. Principales estructuras que pasan: nervios y arterias palatinos anteriores y posteriores. Agujeros palatinos anteriores. Localización: en la fosa incisiva, por atrás de los incisivos superiores. Principales estructuras que pasan: nervios nasopalatinos. Por la cara superior encontramos los siguientes orificios: lámina cribosa del etmoides. Localización: por atrás y afuera de la apófisis crista galli. Principales estructuras que pasan: nervio olfatorio. Hendidura esfenoidal. Localización: entre las alas mayor y menor del esfenoides. Principales estructuras que pasan: nervios craneales 3, 4 y 6. Ramas del nervio oftálmico del quinto y venas oftálmicas. Conducto óptico. Localización: entre el cuerpo y el ala menor del esfenoides. Principales estructuras que pasan: nervio óptico y arteria oftálmica. Agujero redondo mayor. Localización: por debajo de la hendidura esfenoides. Principales estructuras que pasan: nervio maxilar superior. Y es así como se da por concluido el tema de cráneo y bóveda craneana, elaborada por los estudiantes de medicina de segundo año de la Universidad Autónoma de Santa Ana, con fines educativos basados en la literatura Gardner Gray.